Cuando analizamos datos en Excel en un entorno ideal, es tan sencillo como tomar los datos y determinar resultados rápidamente con ayuda de herramientas como Power BI, las tablas dinámicas de Excel, etc. Pero como ese mundo ideal es difícil de encontrar en la mayoría de los casos, vamos a tener que hacer algunos cambios para lograr analizar la información adecuadamente. Quédate hasta el final de este video porque el día de hoy aprenderemos algunas formas para limpiar datos dentro de tablas dentro de Microsoft Excel. En la mayoría de los casos, siempre que recibimos información para analizar, quienes capturan los datos no dimensionan la importancia de una captura correcta y bien segmentada. Por lo que puede suceder que capturen el mismo concepto de muchas formas, con acentos, sin acentos, con espacios, etc, etc. Asimismo, sucede que cuando extraemos información de algunos sistemas externos de información, a veces los extraemos en archivos CSV o archivos de texto, con los que seguramente habrá que hacer un reacomodo y limpieza de la información. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ok, en la siguiente tabla de Excel nosotros tenemos unos registros sobre las salidas de algunos materiales dentro de esta tabla de Excel. Como ya es costumbre, les explico cada uno de los conceptos que hay en la tabla para ir conociendo la información. En la primera columna tenemos el almacén, que tenemos por ahí el almacén general, intendencia, mantenimiento, un almacén de mermas, etc. Tenemos también la sucursal, que está dividida por algunos colores, la sucursal azul, la naranja, la rojo y la verde. Tenemos también la fecha del movimiento en que se realizó la salida, la clave del producto, los productos como tal, la descripción, la cantidad que sale, la unidad de medida de cada uno de estos artículos, el costo y la cantidad real de acuerdo a el número de piezas que salieron. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Muchas veces cuando la información se extrae de un sistema, que podría ser este caso, ustedes observen sobre todo estas celdas que nosotros tenemos aquí, vamos a hacerlas un poquito más grande, observen que este campo, aquí en la alineación, pues no tiene ningún concepto seleccionado. Podrías pensar que a lo mejor intenté centrar el texto o que a lo mejor si lo cargo a la izquierda, pues no se va a corregir y se ve desalineado. Y algunos conceptos están bien y algunos otros tienen unos espacios ahí de sobra. Esto sucede porque muchas veces cuando extraes información de algunos sistemas te encuentras con todos estos detalles y a la hora de analizar la información, pues aunque este concepto debería ser el mismo de aquí abajo, pues no lo va a ser cuando nosotros analicemos, por ejemplo, en una tabla dinámica. Esto se debe porque hay caracteres no imprimibles, así se les llama, que nos están permitiendo que la información la podamos procesar correctamente. Entonces vamos a ver dentro de este concepto, pues nosotros vamos a ver qué herramientas podemos utilizar para arreglar esto. Para arreglar esto nosotros a primera mano tenemos una función que se llama espacios. Esta función llamada espacios lo que va a hacer es eliminar los espacios excesivos que hay dentro de una cadena de texto. Pregunta, ¿me va a eliminar los espacios que existen o que deberían existir naturalmente dentro de una cadena de textos entre palabra y palabra? No. La función espacios va a eliminar los espacios excesivos al inicio, al final, pero dentro de una cadena de texto va a respetar el espacio normal que existe entre cada palabra. Eso entonces es una herramienta y un razonamiento de la función bastante lógico y que nos va a permitir entonces procesar grandes cantidades de información. Escribimos entonces, para esto nosotros vamos a utilizar una columna auxiliar para no reemplazar los datos que tenemos aquí en este dato que se llama descripción, en esta columna. Entonces en esta columna auxiliar yo voy a escribir igual, espacios, y me dice, nada más me pide un solo argumento, que es el texto al que le quieres quitar los espacios. Le damos aquí, seleccionamos el concepto, alineado, y con esto entonces yo ya tengo el tornillo seleccionado para jaladera de 3 pulgadas. Ya lo tengo sin espacios. Como yo voy a procesar todos los registros de esta tabla, en realidad en esta tabla yo tengo, vamos al final de la tabla, yo tengo 1109 registros. Entonces yo voy a venir aquí al final, voy a copiar la función, la copiamos y nos venimos al final de la tabla para hacer la copia rápidamente. Me coloco aquí, pego la función y también me procesa
el teclado mouse inalámbrico Logitech. En este momento voy a copiar la función y me voy a ir hacia arriba hasta el primer registro y entonces procesamos toda la columna. Aquí tenemos ya los espacios eliminados dentro de las cadenas de texto. Sin embargo, ustedes van a ver que en estas filas, tenemos ese espacio hacia abajo que ustedes ven. No es casualidad, tampoco es que yo haya ampliado la fila de una manera normal y que por eso se ve así el texto. Lo que sucede aquí es que si yo le doy doble clic o presiono F2, yo voy a tener un espacio, es decir, lo que sucedió aquí después de esa celda es que alguien le dio Enter y entonces tengo aquí un espacio no imprimible, un espacio en la siguiente línea de texto. ¿Qué sucede con la función espacio? Me va a quitar los espacios excesivos, pero no me va a quitar esos espacios de línea que nosotros podemos dar, que es cuando pulsamos Alt Enter para bajar a la siguiente línea dentro de una celda. Observen que si yo pego este concepto como valor aquí, que es el resultado de evaluar el texto con la función, si hago doble clic, me va a seguir mostrando esto. ¿Esto qué es lo que sucede? Entonces, ¿me quitó o no los espacios? Sí me quitó los espacios, pero la función espacios no quita esos caracteres no imprimibles que nosotros pudiésemos tener, que son justamente los saltos de línea que en este caso nosotros tenemos en estas celdas que se ven, en estas filas que se ven más amplias. ¿Cómo vamos a resolver esa situación? Nosotros vamos a tener que anidar una función más a esta que ya evaluamos, que es igual espacios, y la función que vamos a utilizar va a ser la función limpiar, así se llama. Escribimos limpiar y observen que nos dice aquí: quita todos los caracteres no imprimibles de este texto. La abrimos paréntesis y le decimos que limpie el texto que estamos limpiando de espacios dentro de esta función. Aceptamos y nuevamente Control Shift abajo, copio en toda la columna y entonces ahora sí, además de haber eliminado todos los espacios, también limpié toda la información. Ahora con toda seguridad puedo copiar la columna completa y pegarla como valores de este lado. Observa que en ese momento ya toda la información que yo tenía con unas filas amplias o gruesas, todas las filas ya se encuentran correctamente sobre un tamaño regular de la celda y ya no es necesario tener esas filas así de gruesas porque ya no tengo caracteres imprimibles. Ya quité los espacios y quité también los caracteres no imprimibles. Vamos a eliminar entonces esta función, ya no nos sirve. Ahora, dentro de la limpieza de estos datos, muchas veces pues también va a haber más detalles. En este momento yo ya limpié los datos en cuanto a los espacios. Pero observen que por acá tengo líneas vacías. Tengo una línea vacía aquí, tengo otra línea vacía aquí y otra línea vacía acá y seguramente muchas más en la parte de abajo. ¿Cómo podemos limpiar esas líneas vacías? Los menos experimentados me van a decir, pues las voy a filtrar y las voy a eliminar. Seguramente eso es lo que de primera instancia se nos ocurre y es correcto. Lo podemos hacer filtrando estas líneas vacías en cualquier columna y listo, seleccionamos todas, clic derecho y eliminar. Pero vamos a ver otra forma de hacerlo dentro de esta tabla y va a ser de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer va a ser seleccionar todos los datos para evitar que nos seleccione celdas que están fuera de la tabla. Voy a seleccionar toda la tabla prácticamente y una vez que ya seleccioné todos los datos de la tabla, voy a ir a la ficha inicio y dentro de la ficha inicio voy a tener esta herramienta que dice buscar y seleccionar. Y dentro de esta vamos a encontrar aquí donde dice ir a especial. Aquí esta herramienta nos va a permitir seleccionar celdas con base en determinadas características. En este caso, lo que nosotros buscamos son este concepto que dice celdas en blanco. Yo selecciono celdas en blanco, doy clic en aceptar y entonces con base en esas características Excel me va a seleccionar de manera rápida todos los conceptos que tengan celdas en blanco dentro de esta tabla o dentro de la selección que yo hice. Para eliminarlas entonces voy a hacer clic derecho
y le voy a decir que me elimine las filas de la tabla. En este momento ya tengo prácticamente mis datos corregidos y posiblemente sean únicamente los datos que yo quiero que tal vez debo modelar. Con base en estos datos, entonces yo ya puedo hacer una tabla dinámica y generar tal vez las salidas por cada uno de los almacenes, o las salidas por los almacenes y las sucursales, o las salidas por las sucursales y el mes, y así sucesivamente. No voy a hacer ninguna tabla dinámica ni ningún informe, porque esa es la parte a donde vamos a llegar en un próximo video para empezar a analizar justamente todos los datos que nosotros tengamos dentro de una tabla. Siempre se los he dicho cuando doy los cursos de tablas dinámicas, para quienes han tenido la oportunidad de tomar un curso conmigo, es la realización o la elaboración de hacer una tabla dinámica no es lo complejo. Lo complejo es lo que está atrás de la tabla dinámica y que es la parte importante, que son los datos. En este momento, entonces yo ya tendría lista la tabla para trabajar y entonces podríamos hacer cualquier informe. Ahora, vamos a tener otro ejemplo. Regresemos aquí a hoja 1. Y en hoja 1 yo tengo nuevamente la misma información. Tengo la misma información con espacios y tengo información con las celdas en blanco. Esta información resulta que pues la podemos también limpiar de otras maneras. Por ejemplo, nosotros podemos cargar en una herramienta que se llama Power Query, que si no lo conocen, tengo un curso completo de Power Query dentro del canal. Se los voy a dejar acá arriba en una tarjetita dentro de este video para que puedan acceder a él y conocerlo más a fondo. Estos cambios que nosotros hicimos hace un momento también los puedo hacer con Power Query. ¿Cómo es que logramos entrar a Power Query y hacer esos cambios de manera muy rápida? Observen, vamos a ir a la ficha datos y dentro de la ficha datos yo le voy a decir que quiero cargar datos desde una tabla o rango. ¿Por qué? Porque tenemos una tabla dentro del archivo de Excel. Este recuadro que se va a abrir es la interfaz inicial de Power Query, en donde vamos a poder modelar información de manera muy rápida y con herramientas que en la mayoría de los casos siempre es hacer clics nada más. No requerimos programar muchas veces gran cosa, únicamente a través de clics podemos lograr esto. Voy a seleccionar en este caso esta columna, que justamente es la que tiene espacios. ¿Cómo voy a quitar los espacios? Voy a hacer clic aquí y ya que la tengo seleccionada, voy a ir aquí a donde dice formato y voy a seleccionar esta herramienta que dice recortar, que dice quita los espacios en blanco y finales de la celda de la columna seleccionada. Le damos recortar y entonces ya tengo los datos tal cual como los necesitaba o como lo hizo la función espacios. Observen que tan solo fue ubicar la herramienta y recortar el concepto. Ahora, ¿qué más hice en el ejemplo anterior? Quité las filas en blanco. ¿Cómo voy a quitar esas filas en blanco? Voy a ir aquí a la ficha inicio. Y aquí en la ficha inicio yo tengo dos herramientas que dice reducir filas. Hay una que dice conservar filas y otra que dice quitar filas. Si yo hago clic aquí en quitar filas, yo voy a tener las distintas características con base en lo que puedo eliminar filas. Entre ellas unas que dicen quitar filas en blanco. Si yo hago clic aquí, se van a eliminar fácilmente. Observen, en un segundo se eliminan los conceptos en blanco y ya tenemos limpia la información tal y como lo hicimos con las funciones. Este concepto y todo este trabajo se está haciendo dentro de esto que se llama Power Query. Vuelvo a repetir, pueden echar un ojo a el curso de Power Query que está en el canal. Y en este caso nosotros nada más comentarles, en Power Query no existe el control Z, no existe la función deshacer, sino existen cada uno de los pasos que nosotros fuimos realizando en este panel de la izquierda, perdón, de la derecha. Se van guardando todos esos pasos que yo voy realizando con la información. Podría eliminarlos y regresar la información a como estaba. Si ya terminé, que es nuestro caso porque nada más fueron dos cambios, le voy a dar cargar y cerrar. Y entonces yo ya tengo la información tal y como la necesitábamos. Recortada, sin espacios y sin filas en blanco. ¿Qué es lo que me encanta de Power Query? Que imaginemos que toda esta información, observen, el origen de datos sigue intacto, tiene los espacios, tiene las filas en blanco, pero nuestra consulta que nos generó Power Query tiene la información limpia al 100%.
Imaginemos que dentro de este concepto llegó el siguiente periodo. Yo voy a hacer únicamente, para ejemplificar, el copiado y pegado de la misma información, con los mismos errores, con las mismas filas en blanco, y lo que vamos a hacer es pegarlo en la parte de abajo. Y lo que naturalmente haríamos cada mes pues sería limpiar manualmente otra vez con la función espacios y nuevamente utilizar el filtro o la herramienta de ira especial para quitar los espacios en blanco. Pero en Power Query, como esos pasos se guardaron para toda la tabla, yo lo puedo ejecutar nuevamente y me va a limpiar los datos sin que yo ya no tenga que hacer absolutamente nada. Entonces me voy a ir a la consulta aquí, a esta tabla de Power Query, y observen que tenemos 1027 filas. Yo voy a darle clic en actualizar. Recuerden que agregamos información y de manera rápida me agrega los datos de la nueva tabla y ya limpios, sin los espacios y sin las filas en blanco. ¿Por qué? Porque es un paso que yo ya había guardado y en cada ocasión que nosotros agreguemos información ya no tendremos que hacer absolutamente nada más que hacer clic derecho y actualizar. Así de fácil, Power Query nos va a ahorrar mes a mes, semana a semana o todos los días mucho tiempo que ustedes seguramente ocupan en otras cosas, o ocupan para salir tarde o para rezagar sus actividades del día a día. Pues bien, espero que este video les haya ayudado, les haya despejado algunas dudas o a lo mejor reforzado parte de lo que seguramente ya conocían. Si les ha gustado este video, pues le pido que le den me gusta. Dejen sus comentarios aquí en la parte de abajo, son bien importantes, no olviden de dejar sus comentarios, regálenos 1 o 2 segundos para dejar cualquier comentario, eso ayuda bastante a que los videos se posicionen, lleguen a más personas y podamos ayudar a mucha más gente. Si es la primera vez que están en este lugar, suscríbanse a este canal, esto es Microsoft Excel a todo nivel, les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.